de hablar con Nicolás Kreplak, que es viceministro de Salud de la provincia. Hola Nicolás, Ari Lijalat te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Nicolás, ¿cómo está la situación en Villa Azul? ¿Qué novedades hay? Bueno, la situación está bastante contenida. Se trata de un brote particular que no habíamos tenido en la provincia, porque lo que vimos cuando nosotros estamos haciendo una estrategia de detección, de búsqueda activa y detección temprana de casos en muchísimos barrios en la provincia, y no habíamos encontrado en ningún momento lo que nos sucedió ya hace 9 días, 10 días, que encontramos un ascenso de casos muy rápido, una duplicación en el barrio prácticamente diaria, con una altísima tasa de positividad. O sea, de la gente que nosotros estudiamos, casi todos tenían efectivamente coronavirus. En Villa Azul. En Villa Azul, sí. Cosa no nos pasaba en ningún otro barrio. Bien. Y esto motivó que tengamos que hacer una medida especial, que fue interpretar a todos los vecinos como si fueran contactos estrechos. Porque en verdad, cuando nosotros le preguntábamos dónde habían estado cada uno, qué cosas habían compartido, casi todos los vecinos, son casi 5.000 personas, habían compartido instancias muy cercanas unos con otros de contagiados. Claro. Entonces decimos interpretarlos como contacto estrecho. Y cuando uno interpreta que alguien es contacto estrecho de una persona contagiada, necesita hacer 14 días de aislamiento para ver si efectivamente tiene una enfermedad. Y cuando uno hace todo eso en un barrio entero, entonces necesita intervenir con desarrollo social y con todas las estrategias para que puedan tener los elementos de subsistencia. ¿Y cómo están? ¿Pudieron llegar casa por casa con la comida, con las cuestiones de higiene? ¿Se pudo organizar eso rápido? Sí, eso se hizo el mismo día, ¿no? Porque cuando se toma una decisión así hay que llegar muy rápidamente. Eso estamos hablando de el domingo, el lunes de la semana pasada, que fue feriado, y a partir de ahí se viene trabajando con esta, ¿no? De tratar de garantizar el aislamiento domiciliario, la búsqueda activa todos los días, porque también es cierto que la enfermedad tiene un periodo de incubación que va entre 5 a 7 días en la mayor parte de los casos, pero que puede durar hasta 14 días. Entonces hay muchas personas que se contagiaron quizás el fin de semana pasado, antes de que hagamos esta medida, claro, y recién ahora están expresando los síntomas. Entonces todos los días buscamos a las personas que puedan tener síntomas, las hisopamos, en general en el mismo día tenemos el resultado para la noche de ese día y la llevamos a un centro de aislamiento. La mayoría están muy bien de salud, en términos de que es levemente sintomático, tuvieron un par de días de fiebre y nada más, o de algún tipo de síntomas. Pero bueno, tenemos que sacarlos también del barrio porque como hay mucha contagiosidad, la idea de contener el brote es esa. Yo tengo la sensación de que si no hubiéramos tomado esta medida, se hubiera contagiado la enorme mayoría del barrio, y haciéndolo como estamos haciendo ahora, vamos a estar por debajo del 10% del barrio contagiado, ¿no? Nico, buen día. Acá Nico Lantos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Uno de los objetivos también por los cuales se decidió hacer un cerco tan fuerte tiene que ver con que del otro lado del acceso está Villa Itatí, que es varias veces más grande y más difícil de controlar, entonces se buscaba contener y evitar que cruzara, teniendo en cuenta que la porosidad entre ambos barrios es absoluta, digamos. En un día normal la gente cruza todo el día de un lado y del otro, hay familias que viven de un lado del otro y demás. ¿Cómo está la situación hoy en Itatí? ¿Se pudo contener? ¿Aparecieron casos? ¿Hay casos pero no un brote? ¿Cómo está? ¿Se logró, digamos, evitar que se extendiera, digamos, la infección? Yo creo que se logró parcialmente porque ya había casos. O sea, en simultáneo, ya había contagiados, quiero decir, sí, claro. Un par de días después empezaron los casos en Itatí, son muchísimos menos, y la densidad de los casos es significativamente menor. Cuando nosotros en Azul se duplicaba todos los días, en Itatí se mantiene constante la cantidad de casos, hay una serie de casos diariamente, que nosotros también estamos haciendo una estrategia de búsqueda activa, donde tenemos bien organizado el barrio, pasamos por todas las casas todos los días. Lo que sucede es que la cantidad de contagios no ameritan interpretar a todos como contactos estrechos y que entonces todos tengan que aislarse. Y quizás podamos circunscribir en una partecita del barrio la zona de brote, si nos sale bien el trabajo, y lograr evitar que esto se propague por otros lados. Yo digo, igual es importante contextualizar esto. No es que Azul solamente era un problema porque Azul podía contagiarse Azul o Itatí. La estrategia general que tenemos que llevar adelante en la pandemia tiene dos partes. La primera, que es intentar reducir la circulación de la gente para que baje la contagiosidad, que tiene que ver con la cuarentena, y la segunda, que es el control de foco, el diagnóstico precoz y mitigación.
esto es general, sino desde cualquiera de estos barrios que se descontrole, se puede generar un foco que ataque a todo el AMBA o todo el país, digamos. El nivel de contagiosidad es tan grande de esta enfermedad que hay que ir apagando cada uno de los botecitos que tengamos. Ahora tenemos todos pequeños brotes de goteo, pero ninguno como el de azul hasta ahora o el de 31. Nicolás, recuerdo estamos hablando con Nicolás Crepla, que es viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Por las tasas de duplicación de los casos que estamos teniendo en el AMBA, tanto en la ciudad como en el área metropolitana, dos preguntas. Primero, si no, en vez de quedarnos en la misma fase, si no habría que retroceder de fase, y lo pregunto porque, según lo que fue informando el presidente, cuando la tasa de duplicación de los casos era menor a 15 días, volvíamos a fase 2, y en teoría nos quedamos en fase 3. Te hago esta primera y después te hago la segunda. ¿No habría que retroceder en lugar de quedarse en el mismo lugar? Yo pienso que sí. Yo pienso que estamos en ascenso, en la parte de ascenso de la curva. ¿Se acuerdan que al principio todos hablamos de horizontalizar la curva, achatar la curva? No, nos referíamos a esto. Cuando empieza a duplicarse los casos, hay que achatar la curva. Entonces ahora es cuando hay que producir las medidas de contención que reduzcan la cantidad de casos. Yo creo que hay que frenar, hay que ir a lo esencial, a que se mueva la población esencial nada más y que el resto se quede en sus casas, en el territorio del área metropolitana bonaerense, donde hay más cantidad de casos. Y en el resto de la provincia de Buenos Aires, que es donde tengo jurisdicción yo, pero en todo el país, donde hay muy pocos casos, tener una gran vigilancia para ver si no es necesario retroceder. Y también lo hemos dicho desde el principio, es una epidemia que uno tiene que ir avanzando y retrocediendo en función de lo que vaya sucediendo. Hoy estamos con muchísimos casos, cada día estamos viendo cómo se achica el tiempo de duplicación y aumenta la cantidad de casos y cómo se va saturando lentamente el sistema de salud. Si no tomamos una definición que reduzca la cantidad de casos drásticamente, en semanas, el sistema de salud se va a colapsar y vamos a estar viviendo, quizás no con intensidad en otros países, pero no lo podemos predecir, lo que está viendo entre los demás países del mundo, que es la saturación del sistema de salud. Se ha especulado mucho con respecto a cuánto afecta la temporada al virus. En su momento se hablaba que en el verano quizás era menos contagioso y demás. La Argentina va a coincidir su momento más complicado con las semanas más frías del año. Eso es algo que hasta donde sé no ha pasado en otros países. ¿Qué podemos esperar de eso? ¿Va a ser una situación más compleja que la que se vio en otros lados o no afecta tanto el hecho de que haya bajas temperaturas? Desde algún punto de vista fisiológico afecta un poco, en que el frío hace que tengamos un poco menos de defensa para las complicaciones que se pueden producir, no para el contagio del virus. Sí afectaría en términos de contagio porque se contagia más la gente en ambientes cerrados, cuando hace frío y no tiene ventanas cerradas, entonces hay más intercambio, digamos, ¿no? Lo que sucede es que si se respeta adecuadamente el aislamiento social, esa medida neutralizaría la problemática del frío y las ventanas cerradas, porque eso tiene mucho sentido en todos los inviernos cuando uno comparte medio de transporte o lugares de trabajo sin ventilación por las cuestiones de temperatura. Sin embargo, también hasta ahora, por suerte, de producto de las medidas de aislamiento, la circulación de otras enfermedades virales típicas del invierno, que también podrían ser un problema que se sumen, está muy reducida. Entonces, de influenza, de sincicial respiratorio, que es el que produce la bronquiolitis, influenza es el de la gripe, están circulando muy poquitito y casi toda la circulación viral que estamos viendo de enfermedades respiratorias es de coronavirus. Yo creo que sí, que la temperatura de invierno es un problema y además creemos que hasta septiembre no vamos a tener buenas noticias respecto de la epidemia en términos de contagio. Quizás podemos tener mejores o peores avances en el cuidado, pero la sensación que tenemos es que en septiembre puede ser que empiece a mejorar un poco, como pasó también en Europa, cuando empezó el verano, empezó a mejorar un poco la transmisibilidad. Bien, tengo una última. Hubo este fin de semana en las redes algunos reportes que hablaban de supuestos casos que se detectaron en la costa de gente asintomática que fue al hospital por otros temas y que se le encontró positivo y que no hay nexo epidemiológico, pero que despierta la alerta de que podría haber casos en la costa que por ahora no estaban registrados, digamos, porque hasta ahora parecía que no había. ¿Están informados respecto a esto? ¿Son ciertos? ¿Hay algún tipo de trabajo que se está haciendo para ir a buscar esos casos?
Yo de esos asintomáticos en particular no lo sé. En general, las recomendaciones del protocolo de trabajo que tenemos hablan de no hacer búsqueda en pacientes asintomáticos porque tiene muy bajo grado de rescate, digamos, hay un porcentaje muy alto de falsos negativos. Es decir, una persona que es asintomática y tiene el virus, tiene entre un 50 y un 70% de probabilidades de que le dé negativo, claro, aún teniendo el virus. Entonces, no buscamos asintomáticos porque la información que te da es peligrosa. Quizás una persona que tiene una sospecha porque es un vínculo cercano a alguien que tuvo positivo y se hisopa y le da negativo, piensa que no tiene que cumplir aislamiento porque no tiene el virus. Y en verdad lo tiene y el test es negativo. Claro. Por eso tratamos de no trabajar con asintomáticos, sino con el respeto muy estricto del aislamiento de los contactos estrechos. Es decir, alguien que estuvo en los últimos días, en 3 días anteriores al inicio de la enfermedad, en alguien que es positivo, tiene que hacer 14 días de aislamiento en su casa, no importa si es esencial o si tiene otras, o sea lo que sea, tiene que quedarse en su casa y no contagiar. Eso es lo que estamos tratando de que se cumpla en todos lados. Sabemos que es problemático, pero lamentablemente no hay una tecnología que permita hacer diagnóstico a tiempo. Lo de la costa específicamente no lo sé, ahora lo voy a revisar a ver qué pasa. Nicolás, ¿qué pensás de todo lo que tiene que ver con la militancia, lo llamo yo, no sé si vos coincidís, anticuarentena? Digo que la vemos en los medios, que la vemos en dirigentes de la oposición, en un grupo de supuestos intelectuales que incluso firman la solicitada, de gente que termina movilizándose en el Obelisco el fin de semana, o en Plaza de Mayo la semana pasada, o en Tigre. ¿Qué pensás de todo ese entramado? Yo creo que es natural y lógico que hay gente que está hastiada de la situación, como la mayoría de nosotros, y que quizás no tiene la capacidad o no quiere o tiene otras ideas de pensar colectivamente y pensar en términos del beneficio de todos y piensa sobre lo que le molesta a cada uno. Más allá de que después hay algunas personas que tienen teorías muy especiales. Sí. Y hay ciertos dirigentes en todo el mundo, más se observa un patrón muy particular de la derecha más conservadora, digamos, que en Argentina y en otros países del mundo. En algunos países gobierna, lo peor de todo es eso, que se montan sobre ese supuesto clamor popular de alguna parte de la sociedad para ser sus abanderados, quizás porque no tienen otra cosa interesante para mostrar a la sociedad más que el odio, ¿no? Realmente es peligroso. Nosotros hacemos un trabajo muy grande para intentar concientizar que este es el momento más duro y que este es el momento en el cual hay que bancar la cuarentena y hacer todo el trabajo necesario para que el más duro sea ahora y que no sea el más duro cuando uno no tiene donde internar a la gente en los hospitales, porque además esto es un tema muy importante. El pico de la curva es fabricado por el Estado. Cuando el Estado toma decisiones que logran bajar la contagiosidad, deja de subir y esa es la parte que nosotros decimos pico. Entonces hay que hacer el esfuerzo muy grande. Y cuando gente hace este tipo de cosas, quizás juegue en contra. La verdad que tampoco lo sé, porque son muy pocas personas y tienen una cobertura mediática exhaustiva. Y no sé si eso genera en el resto de la sociedad la alarma de que eso está mal o estimula a que no cumplan con las cuarentenas. Igual cuando uno ve las marchas así en la calle todos juntos y sin cuidarse, uno piensa que tranquilamente puede ser un foco de contagio y que son contactos estrechos y que si quizás uno de ellos está enfermo, todos los demás estarían enfermos, porque además no respetan las distancias, no se protegen. En la ciudad de Buenos Aires, que tiene una tasa de contagio muy muy alta. Pero bueno, me parece que no es momento tampoco de estar batallando entre nosotros. Me parece que hay que trabajar para entender que acá nadie se está beneficiando con la cuarentena, estamos todos muy perjudicados. Lo que necesitamos es que esto no signifique miles de muertas, ¿no? Clarísimo, Nicolás. Muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por el trabajo también. Millones de bonaerenses se lo agradecen. Muchas gracias, un abrazo grande. Que tengas un buen día. Nicolás Krepla.